Hola, buenos días hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Vamos a dar, vamos a hablar hoy sobre los secretos que Jesús dio a Faustina Kowalska, la monja polaca, en un retiro de 3 días que realizó, que es la misma que que es la que nos dio la coronilla de la Divina Misericordia. Tiene el diario, y esto lo que vamos a hablar, los secretos están en el diario de, de Faustina Kowalska. Vamos allá. Vamos a ir mejorando, digamos, profundizando en cada secreto de nuestro Señor Jesucristo. Dice: aquí están los secretos que Jesús reveló a su pequeña Faustina, sobre cómo protegerse de los ataques del demonio. Estas instrucciones se convirtieron en el arma de Faustina siempre contra el maligno enemigo. Vamos a aprender de esos secretos nosotros también. Jesús comenzó: hija mía, quiero enseñarte acerca de la guerra espiritual. 1. Nunca confíes en ti misma, sino abandónate completamente a mi voluntad. La confianza es el arma espiritual. La confianza es parte del escudo de la fe que San Pablo menciona en la epístola a los Efesios 6, 10, 17. La armadura del cristiano, el abandono a la voluntad de Dios, es un acto de confianza. La fe en acción disipa los malos espíritus. Hermanos, este punto es muy importante. Cuando te dice el Señor en las Sagradas Escrituras, dice: déjate caer, déjate caer, déjate llevar, déjate caer, coge mi cruz y sígueme, coge tu cruz y sígueme, coge tus problemas y sígueme, déjate llevar. Los problemas ya te los iré solucionando yo en su momento, en su tiempo marcado por el Señor. Es importante, hermanos, ese punto, porque esa confianza es la fe, esa fe la que mueve las montañas, esa mueve los granos de arena, indica lo que hay que hacer, esa voz interior que te indica lo que tienes que hacer dentro de la fe de Cristo. Es importante, guiándote con la palabra que es el Señor. ¿Y dónde está el Señor reflejado? ¿Dónde podemos encontrar la Escritura? En la Biblia. Debemos reflejarnos en ese punto. Punto 2. En la desolación, oscuridad y dudas, acude a mí y a tu director espiritual. Él siempre te escuchará en mi nombre. En tiempos de guerra espiritual, reza inmediatamente a Jesús. Invoca su santo nombre, que es muy temido en el inframundo. Trae las tinieblas a la luz diciéndoselo a tu director espiritual o confesor y sigue sus instrucciones. Este punto 2 es importantísimo también. Son todos importantes, pero esto también es importante de todo. Cuando te encuentres, no sabes qué hacer, te encuentres perdido, invoca el santo nombre del Señor, invoca al Señor, guíate por el Señor. Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ven, ilumíname, ilumina mi camino, enséñame. Es importante, hermanos, es importante. Punto 3. No negocies con cualquier tentación, enciérrate inmediatamente en mi corazón. En el jardín del Edén, Eva negoció con el diablo y perdió. Tenemos que recurrir al refugio del Sagrado Corazón, corriendo hacia Cristo, que es como le damos la espalda a lo demoníaco.
En el jardín del Edén, Eva negoció con el diablo y perdió. Escuchar esto. Tenemos que recurrir al refugio del Sagrado Corazón. Corriendo hacia Cristo es como le damos la espalda a lo demoníaco. Nunca de espaldas a Cristo. Eso me viene a la mente la misa tridentina. No, es que le estamos dando las espaldas a la gente. Cuando se la damos al... No, estamos de frente todos al Señor. El sacerdote, los feligreses. No damos la espalda a la gente. El sacerdote, el pastor va adelante, como hoy, buen pastor, domingo cuarto de Pascua. El Señor es buen pastor, va adelante y las ovejas detrás. El Señor no mira hacia atrás las ovejas. Si tú en tu fe sigues al Señor, el Señor sabrá que tú estás ahí detrás, que tú estás a su lado, que tú lo guías, que tú guías, estás esperando, estás mirando por donde el Señor va para tú ir a su lado. Eso es importantísimo, hermanos, importantísimo. No negocies, dice, encierra inmediatamente en mi corazón. Si tú te acercas a su corazón, buscas en tu interior, Señor, Señor, consagrarse al Inmaculado Corazón de María, al Sagrado Corazón de Jesús, inmacular, es ser persona consagrada, y decir, yo estoy con el Señor, yo estoy con la Madre del Cielo y Madre nuestra, Madre de Dios y Madre nuestra. Así tenemos que estar unidos. No hay pecado que pueda con nosotros. Solos sí nos iríamos abajo, nos iríamos profundamente destruidos, pero con Él, con el Señor, estamos siempre unidos. Punto 4. A la primera oportunidad, releva la tentación a tu confesor. Una confesión, un buen confesor y un buen penitente son una receta perfecta para la victoria sobre la tentación y la opresión. Hermanos, es importante siempre preparar la confesión. Propósito de enmienda, declaración de los pecados, confesión, propósito de enmienda, perdón, importante, y avanzar. Esa caída no te hace pararte en el camino, sino que coges el camino, te levantas y sigues el camino que te ha marcado el Señor. ¿Cuántos santos? Muchísimos santos. Todos fueron pecadores. Todos fueron pecadores. Pero no se quedaron ahí, tirados o en el pecado. No. Se reconocieron pecadores, quisieron mejorar para acercarse más al Señor. Eso es lo que debemos hacer todos, hermanos. Punto 5. Pon tu amor propio en el último lugar, de modo que éste no contamine tus obras. El amor propio es natural, pero debe ser ordenado. Libre de orgullo. La humildad vence al diablo, que es el orgullo perfecto. Satanás no tienta al amor propio desordenado, que nos lleva a la piscina del orgullo. Es importante. El amor propio dice que es natural, el Señor. Es natural. Yo me amo a mí mismo, ¿de acuerdo? Pero
tengo que amar a los demás. Pero yo dejo mi amor en último lugar. ¿Qué consigo así? Humildad, caridad, honestidad, amor hacia los demás. Y dejo el amor en último lugar. El maligno pone el amor en primer lugar. ¿Qué conlleva a los demás? ¿Qué da a los demás? Si da algo es por orgullo. Ya no es por amor, ya es por orgullo. Esa es la diferencia que debemos entender todos, hermanos. El amor propio en último lugar. El último será el primero. Y el primero será el último y servidor de todos. Ten gran paciencia, punto 6. Ten gran paciencia contigo mismo. Ten gran paciencia contigo mismo. La paciencia es un arma secreta que nos ayuda a mantener la paz de nuestra alma, incluso en las grandes tormentas de la vida. La paciencia con uno mismo es parte de la humildad y la confianza. El diablo nos tienta a la paciencia, a que se vuelva contra nosotros mismos, de modo que nos enojemos. Mírate a ti mismo, a la vista de Dios. Él es infinitivamente paciente. Hermanos, acordemos esto que es importante. El Señor, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios Trino verdadero, si no fuera paciente con todo lo que hemos armado, la que le hemos liado, con las guerras, con apartarnos del camino, si no fuera esa paciencia, no tuviera esa paciencia, ¿dónde estábamos nosotros, hermanos? ¿Dónde estábamos nosotros? Estábamos perdidos. Seamos pacientes como el Cordero es paciente. Seamos pacientes. Si yo soy paciente en el amor y espero en el momento que el Señor me diga lo que tengo que hacer, soy paciente hacia el Señor, soy oveja paciente, me acerco al Señor pacientemente y el Señor me escucha y yo lo escucho a Él, porque el silencio, la paciencia, no es ponerte nervioso todos los días o ponerte en situación de desamparo todos los días. ¡Ay, gritos con otro! No, te pones a un nivel que el maligno quiere que te pongas. Y eso es lo que debemos evitar. Hermanos, la prisa, el arrebato, la secación, todo es producto del pecado. Pero la paciencia, el amor, la humildad, la caridad, es producto del amor de Dios. Debemos comprender eso, hermanos. Debemos comprender eso. Punto 7. No descuides las mortificaciones interiores. La Escritura enseña que algunos demonios solo pueden ser expulsados con oración y ayuno. Las mortificaciones interiores son armas de guerra. Pueden ser pequeños sacrificios ofrecidos con gran amor. El poder del sacrificio por amor desaloja al enemigo. Es importante. Esto en Sor Jacinta, uno de los pastores beatificados, la beata Jacinta de Fátima, nos dice muy claramente, muchas veces nos dicen los libros, nos dicen que ella todo sufrimiento, todo sacrificio lo ofrecía a Dios. Todo sacrificio, todo problema, no solo el de ella, sino el de los demás, lo ofrecía a Dios para la gloria. Y ella se encontraba mal, en situación de enfermedades, que falleció de tantas enfermedades que tenía, y fue ingresada en el hospital y pues terminó falleciendo en su casa.
falleció contenta, feliz, porque sabía, ella decía que ese dolor que estaba sufriendo era para la gloria de Dios. Lo ofrecía, es un sacrificio por amor. Nos lo está diciendo el Señor a Faustina, nos lo dice perfectamente, dice, ese amor, ese sacrificio por amor es más fuerte, muchísimo más fuerte que lo que y muchas veces junto con, y sobre todo junto con el ayuno y con la oración, junto con el Santo Rosario, estás teniendo en las manos todas las armas que te da la fe y el amor del Señor. Punto 8. Siempre justifícate a ti mismo las opiniones de tus superiores y de tu confesor. Siempre justifícate a ti mismo las opiniones de tus superiores y de tu confesor. Cristo habla a Santa Faustina, que vive en un convento, pero todos tenemos personas con autoridad sobre nosotros. El diablo tiene como objetivo dividir y conquistar, de manera que la humilde obediencia y la auténtica autoridad es un arma espiritual. La auténtica autoridad. ¿Qué nos hacen estas personas que intentan dividir al Santo Padre, dividirnos entre nosotros? Quieren, esto es lo que quiere el maligno, la división, la rotura, la destrucción de la iglesia. Es lo que quieren. Tenemos dos papas, sí. Que los dos papas tienen sus funciones, sí. Nada más. Yo no tengo que mirar al Papa, tengo que mirar al Santísimo. Yo no estoy en la iglesia por el Papa, estoy en la iglesia por el Santísimo, por el Señor que está dentro del sagrario. Ahí está mi motivo por estar en la Iglesia Católica, porque en verdad la Iglesia Católica es la fundada por el Señor, y ahí está el Señor reflejado en cuerpo y sangre. Hermanos, eso es lo importante, que hay que indicarles al que comete esos errores cuáles son sus errores para que lo intente corregir, sí. Que si los comete y sigue cometiendo los errores y no los corrige, entonces el responsable no es uno. Ya dice el Señor en las Sagradas Escrituras, lo dice muy claramente. Si yo te envío dos personas, te envío una persona para que te corrija los errores y no los corriges, te volveré a mandar la misma persona con testigos públicos para ver si lo corriges. Si no corriges los errores, esas personas ya no tendrán castigo, tendrás tú por no obedecer los mandatos de la ley de Dios. Es importante que usted, lo dice la Sagrada Escritura, no me lo estoy inventando yo. Punto 8. Bueno, esto es lo que hemos dicho ahora, sí. Punto 8. En un convento, tiene un orden jerárquico. La iglesia tiene un orden jerárquico. En la vida todo el mundo tiene un orden jerárquico. Tiene un jefe y la obediencia a ese jefe, que es el que nos paga. Yo trabajo en una empresa y esa empresa me paga y el jefe me ordena porque él es el que me va a pagar. Y yo, bajo mis conocimientos, hago el trabajo. Pues es importante eso, hermanos. Si no, ¿para qué? Sería que cada uno va
a su vida y no hace caso uno de nadie, ¿qué mundo viviríamos? Punto 9. Rechaza las murmuraciones como una plaga. La lengua es una poderosa embarcación que puede hacer mucho daño. Estar murmurando o chismeando nunca es de Dios. El diablo es un mentiroso que suscita acusaciones falsas y chismes que pueden matar la reputación de una persona. Rechaza las murmuraciones, nos dice el Señor. Ya nos dice él, no estoy aquí para juzgar, solamente juzga el Señor. Por lo tanto, me habla una persona de otra persona y dice, muy bien, vale, me quedo. Porque me habla una persona sobre otra persona, pero en una versión siempre hay dos formas de ver las cosas. Yo no puedo juzgar a una persona desconociendo la otra versión de lo sucedido. Entonces, si no puedo suceder en un juicio, vas a un juicio hoy en día, el juez pregunta a un lado al acusador que aporte sus pruebas y a la defensa que aporte sus pruebas. Ve los dos lados y toma la justicia en virtud de lo que aportan los lados. Pero si tú aportas, solo ves un lado, es un chisme. Y tú juzgas sobre ese lado solo, pero no sobre el otro lado, es un chisme. Porque tú has juzgado cuando no debías juzgar. Puedes aconsejar sobre una forma de proceder, como una ayuda a un hermano, pero no juzgar a ese hermano sobre esa ayuda. Vamos allá. Dice, punto 10, deja que todos actúen como quieran, pero tú tienes que actuar como yo quiero que lo hagas. La mente de uno mismo es la clave en la guerra espiritual. El diablo es muy introvertido que intenta arrastrar a todo el mundo. Agrada a Dios y deja que las opiniones de los demás vayan por otro camino. Yo lo digo, y ya lo dice el Señor en muchas partes, dice, no, el que hace caso al hombre y no hace caso a Dios, va por camino incorrecto. La iglesia tiene que hacer obediencia a la Escritura. La iglesia hace obediencia a la Escritura. Es guardián de la Escritura. Y no puede, a ver si viene el aire de este lado, pues yo me agrado por otro lado, me agrado al otro. No, pero no es correcto porque me estoy olvidando de la Escritura. Me estoy olvidando de la Escritura. Eso nos pasa a todos. Hoy no agrado por una persona y mañana agrado a otra. No. Y que es contraria entre ellas. No. Porque el falso soy yo. Si hago eso. Ante los ojos de Dios. Debemos ser conscientes de que eso no puede pasar. Punto 11. Observa la regla tan fielmente como sea posible. Jesús se refiere a la regla de una orden religiosa aquí. La mayoría de nosotros hemos hecho algún voto delante de Dios y de la Iglesia y debemos ser fieles a nuestras promesas, es decir, votos matrimoniales y promesas bautismales. Satanás tienta a la infidelidad, la anarquía y la desobediencia. La fidelidad es un arma para la victoria. Sí, hermanos, Dios nunca dice que no a una promesa. Si se pone al frente de la promesa,
Nunca rompe esa promesa el Señor. Nunca. La rompemos nosotros. La rompemos nosotros. Yo muchísimas veces la he roto. Muchas veces. Tuve que morir 5 veces y 3 días en coma en un hospital para darme cuenta de mis errores. Para darme cuenta de mis errores. Y como caballero juré ante el Santísimo, delante del Santísimo. Fui bendecido delante del Santísimo y prometí servir al Señor el resto que me quedara de mi vida. Y sí, es lo que debemos ser todos, hacer todos, hermanos. Y no decir que no. Hoy no puedo, mañana sí, pasado no, pasado sí, pasado no. No. Norma. Rezo el rosario todos los días. Hay que rezar el rosario todos los días. Hay que rezar la divina coronilla todos los días. Pues se reza la divina coronilla todos los días. ¿Por qué? Porque es para unidad de mi alma con el Señor. Eso es lo importante. Y para orar por este mundo, por este país, por este universo, y orar por todos los pecadores, orar por todos los que están desviados del camino, para que el Espíritu Santo les ilumine y vuelvan al camino marcado por el Señor. Punto 12. Si alguien te causa problemas, piensa en el bien que puedes hacer a la persona que te hizo sufrir. Ser un vaso de misericordia divina es un arma para el bien y para derrotar el mal. El diablo trabaja sobre el odio, la ira, la venganza y la falta de perdón. Otros nos han hecho daño en algún momento. ¿Qué le devolveremos? ¿Qué le devolveremos a cambio? Devolver una bendición rompe maldiciones. Nos dice el Señor. Devolver una bendición rompe maldiciones. Hermanos, ¿cuánto personas se me han acabreado conmigo o me han amenazado o me han insultado? ¿Con qué me he defendido? Con el silencio. No me pongo al nivel de esa persona en ese arrebato de aceptación, porque ya acordémonos lo que hemos hablado anteriormente. Me estoy desviando de la paciencia, al arrebato, a la ira, al momento que no puedes controlar, sino te vas a la paciencia. ¿Con qué utilizar la paciencia? Con el silencio. El silencio te llevará a ese camino. Y cuando esa persona termine de insultar, de amenazar y tal, y vea que está hablando contra una pared, entonces parece que se dará cuenta, parece que estoy haciendo el tonto. Esa maldad, ya nos dice el Señor, se destruirá, ella sola se irá. ¿Por qué? Bendiciones. Cuando te vayan, bendiciones. Y todas las insultos, las amenazas que te haya dicho, has dejado a la persona con la boca abierta. Y ha dicho, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y a los cabos de 2, 3, 4, 5 días llega junto a ti y dice, oye, si te he ofendido, perdóname. Sí, igualmente, tranquilo, por mí no hay problema. Perdonado, estamos todos. Venga. El perdón no, tiene que ser mutuo, ¿eh? No puede ser de un lado y el otro, porque si uno comete
un lado, una persona insulta a otra o tal, puede ser por motivo, por algo que hizo también la otra persona. Entonces, si la persona que insulta dice, pide perdón, la persona que recibe el insulto también pide perdón por si en un momento te ofendí. Pido perdón por si en un momento te ofendí. Y bendiciones y avanzamos hacia adelante. Ese es el perdón, tiene que ser siempre mutuo. Punto 13. No derrames tus sentimientos. Un alma habladora será más fácilmente atacada por el demonio. Derrama tus sentimientos solo ante el Señor. Recuerda, los espíritus buenos y malos escuchan lo que dices en voz alta. Los sentimientos son efímeros. La verdad es brújula. El recogimiento interior es una armadura espiritual. Siempre hablar justo. A mí siempre me dijeron desde pequeñito, conciso, concreto, claro, conciso y concreto, justo. Me decían, siempre guárdate una carta debajo de la manga. No des todas las posibilidades, no des y estés hablando y piensas que eso va a agradar a las personas. No. Habla conciso, concreto y claro, nada más. Sin expresarte nada más. Es importante, hermanos, nos pide el Señor, no derrames esos sentimientos. Solamente los sentimientos, ¿dónde los derramarás? En el sacramento de la confesión, en el sacramento de esa penitencia. Ahí, ante el sacerdote, ahí, ante el Señor, ahí es cuando te explayas y das y dices todo y te sueltas. Ahí es donde tienes que hacer. Punto 14. Guarda silencio cuando seas reprendida, le dice el Señor a Santa Faustina. La mayoría de nosotros hemos sido reprendidos en algún momento. No tenemos ningún control sobre eso, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. La necesidad de tener la razón todo el tiempo puede conducirnos a trampas demoníacas. Dios sabe la verdad, déjala ir. El silencio es una protección. El diablo puede utilizar la justicia propia para hacernos tropezar también. Eso hablé antes, el silencio, es importante. Abre, dice, yo reconozco que sí hice esto. No lo sabía, perdona. Yo pensaba que ya estaba hecho, entendí que no estaba hecho y lo hice. Perdona. Y avanzamos hacia adelante. Pero el silencio, no en ese momento te arrebatas con la persona, no. Utilizas el silencio como moneda de cambio. Lo que os comenté antes. Punto 15. No le pidas su opinión a todos, sino solo a tu confesor. Sé tan franca y sencilla como un niño con él, dice el Señor. La simplicidad de la vida puede expulsar a los demonios. La honestidad es un arma para derrotar a Satanás, el mentiroso. Cuando mentimos ponemos un pie en su terreno. Él intentará seducirnos aún más. Hermanos, es importante. Ahí no hay mucho más que explicar. Una persona que se habitúa a mentir siempre, a mentir, estás en el terreno del maligno. Es una línea muy fina que separa el bien y el mal. Y nosotros muchas veces andamos en esa línea o pisamos el terreno que no debemos pisar.
Cuando tú eres franco de corazón, eres puro de corazón, con el amor de Cristo en tu corazón, no tienes que mentir para nada. Pero acuérdate, lo que hemos dicho antes en el punto 14, nunca, muchas veces no tienes la razón. Nunca es justificar tu actitud y tu acción diciendo que la culpa es de los demás o tenía que ser así. No. Si una persona te dice que no, utiliza el silencio. Es importante. Y procura responderte a ti misma, a ti mismo, a ti misma, si eso que te dicen es correcto o no. Y si no es correcto, documentalo para exponerlo más adelante. Y si es correcto, corrígete para mejorar y avanzar. Es así como debemos ser. Punto 16. No te desanimes por la ingratitud. A nadie le gusta ser subestimado, pero cuando nos encontramos con la ingratitud o la insensibilidad, el espíritu de desánimo puede ser una carga para nosotros. Resiste todo desaliento, porque eso nunca proviene de Dios. Es una de las tentaciones más eficaces del diablo. Ten gratitud en todas las cosas del día y saldrás ganando. Aunque te echen la bronca, tú las cosas las haces con amor. Entonces, ¿te echan la bronca? Bueno, yo, vale. Si, joder, me han echado la bronca, hoy qué problema tengo, qué problema hago, qué puedo hacer en este mundo. No, joder, si me están echando la bronca siempre. No. Tus cosas las he hecho con amor. Procura aprender y avanzar. No te desanimes. El Señor te pide que no te desanimes, que eso es ventaja para el maligno, para que esa negatividad en ti siga aumentando. Así que seamos pacientes en esto. Esa paciencia que nos hemos dicho en los puntos anteriores, esa paciencia es importante en este punto también. Punto 17. No examines con curiosidad los caminos por donde yo te conduzco. La necesidad de conocer y la curiosidad por el futuro es una tentación que ha llevado a muchas personas a los cuartos oscuros de los psíquicos, brujas, etc. Elige caminar en la fe. Decídete a confiar en Dios, quien te lleva por el camino del cielo. Resiste siempre al espíritu de curiosidad. Hay un refrán muy claro: la curiosidad mató al gato. Ese refrán lo dice muy claro, lo dice clarísimo. No debes, quiero saber lo que más sucederá mañana o dentro de un mes, voy a utilizar las cartas del tarot, voy a mirar esto. Eso no es católico. Tú no eres persona de fe. Tienes que jugar, deseas ampliar esa fe. Tienes que ampliar esa fe. Porque si tienes fe en el Señor y te dejas llevar por el Señor, Señor, me dejo llevar por ti, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú deseas que para mí. Y todo mejorará, todo entrará en el camino del Señor. Y todo irá, el Señor te irá encauzando, después llegarás a un momento que viene a suceder las cosas, seguidas, y tú dices, ¿y cómo esto sucedió así? Porque te dejas llevar, y el Señor te guía. El Espíritu Santo que habita en ti como persona bautizada y confirmada, llega el Espíritu Santo y te va guiando por el camino, y tú te guías por el camino, y ese es el camino que nos marca el Señor. 18.
Cuando el aburrimiento y el desánimo golpean tu corazón, huye de ti misma y escóndete en mi corazón. Jesús entrega el mismo mensaje una segunda vez. Ahora él se refiere al aburrimiento. A principios del diario dijo a Santa Faustina que el diablo tienta más fácilmente a las almas ociosas. Ten cuidado con el aburrimiento. Es un espíritu de letargo. Las almas ociosas son presas fácil de los demonios. Importante esto, hermanos. Ay, estoy cansado, me gusta más en cama, veo la televisión, una película buena, y me olvido de la oración, me olvido de la oración. La caja tonta nos atonta la mente. ¿Qué es lo que podemos hacer para que nuestra mente funcione, esté más unida al Señor? Orar, rezar, oración, meditación, lectura de las Sagradas Escrituras, estudiar y meditar. ¿Y esto por qué? ¿Qué puedo trasladar a mi vida actual para poder mejorarla y poder servir mejor al Señor? Ahí es donde tenemos que ir. Y no al aburrimiento. Yo me levanto, yo me gustaría estar un poquito más en cama. No, levántese usted. Levántese usted. Si estás muy cansado y te quedas dormido, pues al mediodía te echas una pequeña siesta. Pero, avanza, levántate y haz y camina. Eso es lo que debemos hacer. Ese es el sacrificio del cuerpo. Y ese sacrificio del cuerpo, ¿a quién se lo damos? Al Señor, para gloria de Dios. Eso es lo que debemos hacer. ¿Se lo damos a quién? Al Señor, para la gloria de Dios. Es importante. Punto 19. No temas a la lucha. La valentía a menudo intimida a los demonios y ellos no se atreven a atacarnos. El miedo es la segunda táctica más común del diablo. El orgullo es primero. La valentía intimida al diablo. Él huirá ante el perseverante coraje que se encuentra en Jesús, la roca. Todas las personas luchan y Dios es nuestra provisión. Hermanos, esto es importante. Este punto dice, el miedo, dice, la valentía intimida a los demonios. Ellos se atreven a atacarnos y ellos no se atreven. Si tú eres fuerte y eres continuo en el amor en Cristo y en el servicio al Señor y a su iglesia y a nuestra Madre Santísima, el maligno dice, va a ser imposible, prefiero irme a otra alma que sea más fácil coger. Pero con este no, vamos a dejar a un lado. Y te dejan tranquilo. Pero te dice, y el miedo es la segunda táctica más común del diablo. Hoy del diablo, hoy nos meten miedo incluso por todos lados. Por el picotazo, por otra cosa, por otra situación que nos meten, por lo que las guerras, por las situaciones que ocurran. Eso es miedo. Y al tener miedo es la parte contraria de la fe. Un bastón tiene dos partes. La que toca el suelo, la que toca el cielo. La que toca el cielo es la fe. La que toca el suelo es el miedo. Si nosotros cambiamos ese miedo por la fe, la que toca el cielo, más cerca estaremos de Cristo, porque más arriba estaremos. Debemos comprender eso, hermanos. Debemos comprender eso. Punto 20. Siempre lucha
con la profunda convicción de que yo estoy contigo, dice el Señor a Santa Faustina. Jesús instruye a una hermana en un convento para luchar con convicción. Ella puede hacerlo porque Cristo la acompaña. Los cristianos estamos llamados a luchar con convicción en contra de todas las tácticas demoníacas. El diablo trata de atemorizar a las almas y debes resistir al terrorismo demoníaco. Invoca al Espíritu Santo en el transcurso del día. Siempre. Procura siempre invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a través del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, a través del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. 3 veces. Ven, Espíritu Santo, ven, a través del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Siempre invoca al Espíritu Santo para que te guíe en todo momento, en toda situación, y puedas avanzar en ese camino, en esa situación. Punto 21. No te dejes guiar por el sentimiento, porque no siempre está bajo tu control. Todo el mérito radica en la voluntad. Todo el mérito radica en la voluntad, porque el amor es un acto de voluntad. Somos completamente libres en Cristo. Tenemos que hacer una elección, una decisión para el bien o para el mal. ¿En qué terreno vivimos? ¿Qué queremos ser? ¿Ir por un lado o por otro? Tenemos el don del libre albedrío. Elegimos. Si le cogemos el amor de Dios, el amor de Cristo entre nosotros, nos vamos al mal. Somos nosotros los que elegimos. El Señor no nos condena, nos condenamos nosotros mismos con nuestras acciones. Un padre no busca la condena de su hijo, busca la salvación de su hijo. El Señor, ¿qué dijo en las Sagradas Escrituras? He venido a salvar a los pecadores. He venido a salvar al mundo. Mi hijo está para salvar almas, no para condenarlas. El Señor pondrá como justo juez con nuestras acciones, y lo que nos condenará son nuestras acciones, no el Señor. Nuestras acciones son los que nos condenarán. Si yo reconozco que he pecado y con el sacramento de la penitencia pido perdón, con ese propósito de enmienda hago mi penitencia, mejoro, me acerco más al Señor, cojo el camino del Señor, el Señor reconoce que has cambiado y el Señor te perdona, porque esa misericordia de Dios para algo está, para salvarte, para llevarte por el camino que está marcado. Punto 22. Siempre depende de tus superiores, incluso en las cosas más pequeñas. Cristo está instruyendo a una religiosa aquí. Todos tenemos al Señor como nuestro superior. La dependencia de Dios es un arma de guerra espiritual, porque no podemos ganar por nuestros propios medios. Proclama la victoria de Cristo sobre el mal. Es parte del discipulado. Cristo vino a derrotar a la muerte y el mal. Proclámalo. Nos dice el Señor muy claramente. Todo por la gloria de Dios. Si tú proclamas todas tus acciones por la gloria de Dios, estás glorificando a Dios, a Dios trino, Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todas tus acciones son de Dios. Y tú estás unido a Dios por las acciones que tú haces. Oye, chapó, así debe de ser. Punto 23. No te engañes con perspectivas de paz y consuelo.
No te engañes con perspectivas de paz y consuelo. Por el contrario, prepárate para grandes batallas. Santa Faustina sufrió física y espiritualmente. Ella estaba preparada para grandes batallas por la gracia de Dios que las sostuvo. Cristo nos instruye claramente en las Escrituras para estar preparados para grandes batallas, para ponernos la armadura de Dios y resistir al diablo. Efesios 6:11. Estar atentos y discernir siempre. Eso es, discernir siempre. Nos dan tanta información en la caja tonta y en todos los medios, en redes informáticas, todo, internet, todo, nos dan tantos medios, tanta información. ¿Qué nos dice el Señor? Tendrás mucha información, toda la información. Coge solo lo bueno, instrúyete de lo bueno y avanza. Y lo otro lo apartas, y te quedas con lo bueno, nada más. Es importante. Ese discernimiento, eso es importante. ¿Cómo? Ese discernimiento, escuchando tu interior. Escucharás al Espíritu Santo. Cogiendo la Biblia y tomando como guía, como camino, esa Biblia, esa palabra, ese verbo hecho carne. Ahí es cuando te encontrarás el verdadero camino y vas a decir, bueno, perfecto, este discernimiento me dice que esto es así. Pues lo cojo, lo demás lo aparto. Y cojo solamente lo que me interesa para mi enriquecimiento espiritual. Y ahí avanzamos. Así debe de ser. Punto 24. Sepas bien que estás en un gran escenario donde todo el cielo y la tierra te están mirando. Estamos todos en un gran escenario donde el cielo y la tierra están viendo. ¿Qué mensaje estamos dando con esta forma de vida? ¿Qué clase de tonalidades irradiamos? ¿Luz, oscuridad o grises? ¿La forma en que vivimos atrae más luz o más oscuridad? Si el diablo no tiene éxito en llevarnos a la oscuridad, trata de mantenernos en la categoría de los tibios, que no es agradable a Dios. Tratará de mantenernos ahí. Nos está diciendo el Señor. Si el maligno no nos lleva a la oscuridad, nos mantendrá ahí en la parte tibia, en la parte gris. Pero que la parte gris es pecado igual. El pecado no es por ser un pecado de una manera u de otra. No, es que esto no... Se ve no es pecado, es un error. No. ¿Es blanco o es negro? No hay gris. Para que haya gris es el maligno el que quiere que haya gris. Para mantenerte ahí en el gris. Ese sitio no le agrada a Dios. Si tienes pecado, es el pecado. Y pide perdón por esos pecados. Y el Señor te pide que no tengas pecados, porque si no tienes pecados, estás en gracia. Si estás en gracia, pues sin problema ninguno, puede llamar el Señor a tu puerta y llevarte al cielo. No hay problema, porque estás en gracia. Eso es lo que nos pide el Señor. En las Sagradas Escrituras dice, mantener las luces encendidas y las lámparas encendidas y llenas de aceite. Estar en gracia, conocimiento, sabiduría, al lado del Señor siempre. Y eso es lo que nos pide el Señor, hermanos. Punto 25. Lucha como un caballero, de modo que yo pueda recompensarte. No seas excesivamente temeroso porque no estás sola.
te está indicando que luches. Dice, sigue diciendo el Señor, las palabras del Señor a Santa Faustina nos dicen, pueden convertirse en nuestro lema: lucha como un caballero de Cristo, sabe bien la causa por la que lucha, la nobleza de su misión, el rey a quien sirve, y con bendita certeza de la victoria que lucha hasta el final, incluso a costa de su vida. Si una joven, una sencilla monja polaca, unida a Cristo, puede luchar como un caballero, todo cristiano puede hacer lo mismo. Claro que sí. La confianza es victoriosa siempre. Esa confianza que es la fe, esa paciencia, es dejarte llevar por el Señor. Hermanos, gracias a todos, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Muchas gracias por todo. En breve seguiremos avanzando, mejorando y de salud, y procurando y aumentando más vídeos y más vídeos de instrucción católica y catequesis y formación, para que esto nos ayude a todos a unirnos más al Señor. Bendiciones, hermanos. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bendiciones.